Entonces, frente a eso, nuestra política debe ser muy clara y la voy a resumir en 3 palabras porque ya se me agota el tiempo. Primero, un respeto a nuestra soberanía como nación. Nosotros reclamamos nuestra soberanía y no aceptamos ninguna presión, chantaje. No aceptamos que a nuestro presidente se le incluya en una lista de narcotraficantes y vamos a defender al presidente Petro porque su posición ha sido una posición digna, una posición soberana, una posición que integra y que ha buscado la integración de nuestro continente, la defensa de nuestra riqueza natural y por supuesto la condena del genocidio. ¿Qué ha impedido que la diáspora colombiana sea tratada como un sujeto de derechos y no solo como una población que se convoca en época electoral? Así se ha tratado a las mujeres, así se ha tratado a los campesinos, a los indígenas, así han sido tratados los sectores más pobres de las barriadas en las periferias urbanas, así han sido tratados los migrantes. Bueno, lo primero, una muy cordial y calurosa, cariñosa bienvenida y a todas las personas que están en el exterior a este espacio de diálogo, también a María y a los otros compañeros y compañeras y por supuesto a mi querida colega, compañera de trabajos en este proceso electoral, cabeza de lista al Senado de la República, Carolina Corcho, con quien tengo el orgullo de realizar esta labor. Ina, ¿cuál crees que sea el papel que puede jugar Colombia en la construcción de salidas basadas en el diálogo, la paz y la defensa de la democracia, tanto a nivel regional como en su relación con Estados Unidos y el gobierno? Simplemente 2 palabras sobre nuestros objetivos estratégicos. Esta campaña define el futuro de Colombia en los próximos años, tal vez décadas, en términos de optar por ir hacia el segundo momento de la transformación histórica y social de nuestro país, que ha comenzado el primer gobierno realmente alternativo, realmente diferente, distinto en Colombia. Y eso lo logramos eligiendo precisamente a un gobierno que dé continuidad a ese proyecto histórico, a mí como presidente y sucesor del compañero presidente Gustavo Petro, a quien saludamos, y por supuesto una gran bancada, tanto en el Senado como en la Cámara, en cabeza de Carolina. Esa victoria la obtendremos si seguimos profundizando nuestros grandes logros y acumulados. Y voy a rápidamente decirlo, tenemos no solamente a figuras políticas, yo en este caso hablo obviamente con modestia de mí, pero señalo que tenemos grandes candidatas y candidatos para continuar esa labor, tanto en nuestra lista al Senado como en la Cámara. Tenemos un programa y un discurso político, a diferencia de la extrema derecha y la derecha del país, incluso del propio llamado centro político. Un programa transformador, un programa que no es simplemente retórico, es un programa cargado de contenido y de hechos políticos e históricos. No me voy a extender sobre eso. Y de ese programa hace parte, por supuesto, una visión del mundo, de las relaciones internacionales hoy, de lo que es nuestro lugar en ese panorama de cambios históricos que se están dando, que podemos ubicar claramente en ese momento de transición del modelo neoliberal a otra realidad política que estamos construyendo en el mundo. Y por supuesto, nuestro primer planteamiento, como lo hice en Londres al exponer mi visión de la política exterior, y en esto soy continuador de la política del gobierno actual,
es decir que vamos a superar los estragos, los nefastos efectos que ha dejado el neoliberalismo en el mundo y en Colombia. Esa es una reflexión fundamental, preguntarnos qué nos ha dejado el neoliberalismo. Y la respuesta a ello es un mundo que está amenazado severamente por grandes crisis. Aquí ya se mencionó en la introducción musical algunos de esos problemas. La crisis medioambiental, la posibilidad de que nuestro planeta desaparezca y desaparezca la vida en nuestro planeta, que la guerra termine por acabar por destruir a la humanidad. El Papa Francisco habló de que ya comenzamos la Tercera Guerra Mundial. Y porque junto al hundimiento del imperio estadounidense se hunda también las relaciones económicas, comerciales, diplomáticas, el orden internacional en lo mejor que tiene, que es de alguna manera unas reglas de derecho internacional. Entonces, frente a eso, nuestra política debe ser muy clara y la voy a resumir en 3 palabras porque ya se me agota el tiempo. Primero, un respeto a nuestra soberanía como nación. Nosotros somos una nación soberana que tiene una independencia y una libertad que va a defender en los años que vienen ante el intento por intervenir y por socavarla, y especialmente por la agresión de la que venimos siendo objeto por parte del gobierno actual de Estados Unidos, que encabeza el presidente Donald Trump. Nosotros reclamamos nuestra soberanía y no aceptamos ninguna presión, chantaje, no aceptamos que a nuestro presidente se le incluya en una lista de narcotraficantes y vamos a defender al presidente Petro porque su posición ha sido una posición digna, una posición soberana, una posición que integra y que ha buscado la integración de nuestro continente, la defensa de nuestra riqueza natural y, por supuesto, la condena del genocidio como manera de acabar con pueblos y también con alternativas históricas hoy en el mundo. Así que esa defensa de soberanía es un primer asunto. Obviamente, dentro de un respeto, estamos dispuestos a construir relaciones de cooperación, incluso con el gobierno de Estados Unidos. Y relaciones cordiales, relaciones diplomáticas, relaciones bilaterales, pero también estamos por el multilateralismo, estamos por la integración latinoamericana, estamos por la construcción del sur global como realidad política, económica e internacional. Y estamos porque los gobiernos de México, que preside de una manera muy digna la presidenta Sheinbaum, el gobierno de Brasil, que preside el presidente Lula da Silva, y nuestro gobierno, presidido hoy por el presidente Petro, sean una triada que impulse esa integración. Así que, dicho eso, al lado de esos esfuerzos diplomáticos, gubernamentales, de diplomacia, está también la sociedad civil, la poderosa sociedad civil internacional, los movimientos sociales en Colombia, en Estados Unidos, en nuestros países latinoamericanos, que son nuestros aliados orgánicos por esa lucha de soberanía, de independencia, de cooperación, de un nuevo orden internacional basado en la justicia, en la equidad, en la superación de la pobreza, en la superación de los efectos del cambio climático. Bueno, dejo ahí para no seguirme alargando. Muchas gracias por tu respuesta. Me quedo con la última parte para seguir con la segunda porque me funciona muy bien. Tú hablas de los movimientos, de toda esta gente que desde afuera también estamos trabajando fuertemente por proyectos en Colombia, pero también por la diáspora que se encuentra en dificultades. Sabemos que hay personas solicitantes de asilo
a quienes les violentan sus derechos. Aquí hay muchísimo movimiento, estamos en redes, las personas que estamos aquí mismo presentes, pertenecemos a diferentes grupos de trabajo, de atención, de ayuda, de colaboración internacional. Y en ese sentido, nos surgió una pregunta cuando estábamos planteando el contenido de este programa, y es: ¿qué ha impedido que la diáspora colombiana sea tratada como un sujeto de derechos y no solo como una población que se convoca en época electoral? Porque ese es el sentimiento que hemos tenido hasta ahora y nos ha tocado luchar muchísimo por un reconocimiento, por ser vistos como parte de Colombia. En tu opinión, en tu criterio, ¿qué ha impedido que seamos considerados en Colombia como sujeto de derechos? Yo diría que eso es parte de ese balance crítico que tenemos que hacer de lo que ha significado el neoliberalismo en Colombia. En Colombia, muchos sectores de la sociedad han sido convertidos en sectores que podríamos decir son subordinados, subalternos al modelo, y que solamente son tenidos en cuenta desde el punto de vista de su utilidad, de su valor económico, de su valor en un proceso de acumulación de poder y capital. Así se ha tratado a las mujeres, así se ha tratado a los campesinos, a los indígenas, así se ha tratado, por supuesto, a las comunidades afrodescendientes, así han sido tratados los sectores más pobres de las barriadas en las periferias urbanas, así han sido tratados los migrantes, las y los migrantes, que son válidos, sí, son útiles en términos de remesas, sí, son funcionales a los círculos de poder en Colombia, pero no si son sectores que pueden contribuir a transformar de una manera equitativa, democrática, la sociedad colombiana. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que en un segundo gobierno nuestro ya lo hemos comenzado a hacer, pero definitivamente cambiar. Y eso lo logramos revalorizando la relación del gobierno con los movimientos sociales. Yo lo he dicho, en esta segunda fase vamos a tener una relación todavía más profunda, más fuerte, más clara con los movimientos sociales en Colombia y en el exterior. Y eso significa repensar nuestro servicio diplomático, por supuesto, que es ese aspecto de nuestro gobierno que tiene que ver con el trato y la relación con las personas, nuestros connacionales en el exterior. El servicio diplomático no puede seguir siendo un botín burocrático. Nosotros hemos llamado a una revolución ética. Una revolución ética significa, en primer lugar, superar la corrupción, superar el régimen de privilegios en el que se ha convertido el Estado colombiano. No puede ser un botín de clientelas políticas. Tiene que ser, como todo el Estado, como el gobierno en primer lugar, como el presidente y como nuestra bancada en el Congreso, un conjunto de servidores, subrayo esta palabra, de los movimientos sociales, de la gente, de la ciudadanía, de todo el país, de la población en general. Y decir que somos servidores quiere decir atender sus derechos, atender sus necesidades, atender esas necesidades y derechos en primer lugar de quienes más lo necesitan. La población migrante que vive en las peores condiciones en los países de asilo, refugio, estadía, a los que han llegado en condiciones muy difíciles, donde son menospreciados, y dentro de esa migración, los sectores que son más vulnerables y más vulnerados. La gente que está en las cárceles, las mujeres que llegan en condiciones de cabeza de hogar, las personas que tienen una condición económica muy difícil en Colombia y peor aún en los países a los que llegan, las víctimas de la violencia,
que huyen del país o han tenido que salir del país para salvar su vida. En fin, todas esas poblaciones son prioritarias en nuestra visión programática y por supuesto serán objeto de una atención privilegiada y de una atención de sus derechos. En el proceso de su salida del país, en su proceso de estadía en otros países o en su proceso de retorno a nuestro país. En todos esos aspectos debemos cambiar nuestra política exterior. Hay una decisión que ha causado ahora mucha polémica. Hemos decidido cambiar el programa Colfuturo, si no estoy mal se llama, en el que se ofrecen becas de estudio. Bueno, eso es un propósito muy loable, por supuesto. Nadie está en contra de eso, pero tiene que ser un programa equitativo. Tiene que ser un programa que atienda a toda la población y no a sectores simplemente determinados por su condición social privilegiada. No, aquí hay que democratizar las políticas del Estado en todos sus niveles y en todos sus órdenes. Bueno, dejo ahí. Gracias. Casi que respondiste mi tercera pregunta, que ya iba muy concreta hacia el tema del programa. Entonces, bueno, voy a aprovechar entonces para que profundicemos un poquito en algo que tú ya mencionaste, y es la atención a las víctimas en el exterior. Aquí en Europa, por ejemplo, estamos viviendo un momento en el cual se están cerrando las puertas a la migración. Sí, eso es parte de la geopolítica y eso nos está afectando bastante. Colombia está entre los países seguros, categorizados oficialmente como seguros. Por tanto, las personas que llegan, antes se tenía el derecho al asilo, se llegaba al aeropuerto, por ejemplo, y se decía, pido asilo, y se entraba a un sistema, ¿no? Donde te iban direccionando hacia qué país o a qué país te iba a coger y te iba a llevar a cabo el proceso de asilo. Ahora no. Ahora, la dinámica con la nueva legislación, con la reforma, la ley migratoria, es que las personas llegan, Colombia, país seguro, y van a ser trasladadas a un lugar que es muy parecido a una cárcel, a unos campamentos por fuera de la Unión Europea, ni siquiera son retornados a Colombia, y allí van a tener que estar un tiempo indeterminado y no se sabe bajo qué condiciones. ¿Cómo ves esta situación y qué podría Colombia negociar con los países de la Unión Europea para que haya una diferenciación? El gran miedo que tenemos en este momento es que la ley, que el derecho al asilo se pierda, porque realmente las nuevas políticas están indicando precisamente eso, y para nosotros los colombianos en este momento prácticamente son inexistentes. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, para nuestro gobierno, la situación de las víctimas en general es una prioridad. En Colombia hay registradas 10 millones de personas como víctimas directas de la violencia. Eso significa que el 25% de nuestra población ha sufrido el impacto directamente de la violencia. No hablemos de las víctimas indirectas, pero digamos, en resumidas cuentas, Colombia ha sido un país que tiene 70 años de conflicto armado y de violencias. Ha hecho esfuerzos muy significativos por superar esos conflictos, pero hoy padece y sigue padeciendo los efectos de la violencia. Nuestro gobierno no persigue a sus opositores, no hace lo que hicieron con nosotros otros gobiernos, pero sigue habiendo un problema muy grave en Colombia. Y estamos obviamente en la conciencia de que ese problema es en primer lugar responsabilidad de nuestro Estado y de nuestro gobierno. Es el que debe garantizar los derechos de la gente. Pero así, diciendo eso, siguen presentándose situaciones en las cuales hay migración forzada y esa es una situación que está claramente tipificada en el derecho internacional. Nuestra colega Jael Quiroga, en la Comisión Segunda del Senado, ha hecho ya la presentación de una iniciativa en la cual se reconoce el derecho al asilo, al refugio, y se reconoce la situación de las víctimas de esas violaciones de derechos humanos.
Así que debemos exigir a la Unión Europea que no se lave las manos, como también a ningún país, de las circunstancias que fuerzan la migración. Como nosotros no debemos lavarnos las manos con la migración que recibimos tampoco, por ejemplo, de Venezuela hoy y de otros países. Hoy estamos ante una situación de crisis global. Todos los países, mayor o menor medida, tienen situaciones en las cuales pues hay distintas eventos, distintos acontecimientos, circunstancias que provocan la migración. Y por lo tanto ese fenómeno global no puede ser simple y llanamente objeto de negacionismo, objeto de ignorar los deberes que tenemos todas y todos hacia personas que están en esa condición, hacia comunidades, hacia olas migratorias que hoy hay en el planeta. Así que, por supuesto, nosotros estamos en la disposición y en la conciencia de que debemos exigir el respeto de los derechos de nuestros compatriotas que llegan a otro país forzados por cualquier forma de exilio, de migración, de desplazamiento transnacional, porque esas personas tienen derechos, evidentemente, y nuestro gobierno debe hacer que se respete. Bueno, muchas gracias, Iván. Quisiéramos tener muchísimo más tiempo para hacerte muchas más preguntas, pero queremos también conversar con Carolina, así que le doy la palabra a mi compañero Hugo para que iniciemos la conversación con Carolina. No te escuchamos, Hugo. Ya. Sí, bueno, para Carolina también hemos preparado 3 preguntas clave sobre el plan legislativo para el 2026 en temas de exilio, de los retornados, la necesidad de reconocerlos como parte viva del país y no como un capítulo aparte, de la salud pública, el contacto directo con el dolor y las desigualdades, con visión central, también el pueblo salva al pueblo, esté donde esté. Y bueno, en tema de exilio político, verdad y reparación, la primera pregunta sería, pues Colombia sigue teniendo una deuda histórica con quienes se vieron forzados al exilio por razones políticas, sociales o de violencia. Desde el Senado, ¿qué iniciativas impulsará para que el exilio colombiano sea reconocido como una forma de victimización con garantías de verdad, reparación y no repetición, y no solo como un fenómeno migratorio? Doctora Carolina Corcho, bienvenida nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que yo quisiera, digamos, como recalcar es, antes de entrar, digamos, a este tema de la agenda legislativa, es que hay un nuevo concierto internacional que hace que los migrantes en general, no solamente los colombianos, sean un nuevo sujeto político. Yo creo que es el sujeto político y de derechos más importante del mundo contemporáneo, dado que hay una emergencia del fascismo, de la extrema derecha, en muchos de los países receptores de migración, donde han afincado su discurso político, inclusive sobre la base de la xenofobia y la expulsión de nuestros connacionales y los connacionales del sur global. Entonces me parece que aquí hay una nueva situación que permite que emerja, por decirlo así, un sujeto político transnacional que va a ser muy importante en esta dinámica frente al gobierno de los Estados Unidos, pero también frente a la Unión Europea. Pues bien sabemos que básicamente los Estados Unidos arrastró a la Unión Europea en su propia caída, en su propio proceso que está un poco retrasado por la elección de Donald Trump. Estábamos en un tránsito de la unipolaridad a la multipolaridad y de repente hay una reacción de la élite oligárquica de los Estados Unidos para retrasar esa caída con la elección de Donald Trump, y pues evidentemente con la guerra de Ucrania eso termina como por absorber a la Unión Europea.
Y ese sujeto pues se tiene que expresar también políticamente en Colombia, porque evidentemente, como lo ha sido el pueblo colombiano, como muy bien lo mencionaba nuestro candidato Iván Cepeda, el pueblo colombiano en general, no es solo la diáspora, ha sido excluido históricamente de la participación política y del reconocimiento social. Entonces hemos hablado de por qué la diáspora, la colombianidad en el exterior debe tener una mayor representación en el Congreso de la República. Eso requiere una reforma constitucional, un acto legislativo que permita y posibilite una bancada que discuta estos temas que no son menores, que discuta los asuntos de la seguridad social y proponga dentro de las leyes colombianas cuáles son las distintas vertientes o los distintos cápites que tienen que tener las leyes colombianas, por ejemplo, sobre el tema de la seguridad social y los derechos de acumulación. Alguien, por ejemplo, que está en Colombia y se va para otro país y no le reconocen su acumulado en trabajo, en años de trabajo. O, por ejemplo, sobre los acuerdos bilaterales que se tienen que hacer entre estados para los temas pensionales. España, por ejemplo, tiene acuerdos bilaterales con el Perú para que se reconozca la pensión de las personas en España. Los españoles que vayan al Perú se pueden pensionar con unos tiempos determinados y asimismo se hace con los peruanos que estén en España. Y eso requiere entonces que nosotros diseñemos el mecanismo político de participación para poder discutir todos estos temas, y es completamente insuficiente que la representación de la colombianidad en el exterior sea un representante de una curul internacional. Eso no tiene ninguna proporción con lo que suponemos hoy, porque además estuve buscando censos y no encontré por ninguna parte que nosotros siquiera tuviéramos una aproximación a partir de la Cancillería, de las embajadas y los consulados para saber cómo vive, cuántos son la colombianidad en el exterior. Tenemos algo aproximado, lo más aproximado que podemos tener es que sean 7 a 8 millones de colombianos, que eso implica una representación superior, y de ahí pues no tenemos mayor información porque no tenemos un censo. Lo primero que tendríamos que discutir es una metodología de censo para poder identificar esa primera generación, unos que están en condición de refugio, otros que están en condición de asilo y otros que son la mayoría, que se fueron simplemente porque no hubo las condiciones socioeconómicas por la política neoliberal de la oligarquía colombiana, que es la que ha gobernado acá, pues para permanecer en el país. Y lo primero que tendríamos que examinar es ese censo, tener esa claridad y generar a través de un acto legislativo la representación política proporcional de la colombianidad en el exterior. Yo creo que ese es el primer paso. Pues evidentemente, como comentaba nuestro candidato, hay un proyecto de ley de la senadora Jael Quiroga que creo que hay que seguir impulsando para darle un carácter vinculante, porque las leyes que nosotros tenemos aquí en materia de migración, pues son leyes que tienen, como las leyes en Colombia. Colombia es un país bastante santanderista, por eso Bolívar le decía a Santander, Colombia tiene muchas leyes y pocos sujetos políticos que las hagan cumplir. Tienen que tener un carácter vinculante, porque nos podemos llenar de leyes en Colombia y hacer varias leyes respecto a la colombianidad en el exterior, en el exilio. El tema es el carácter vinculante y la implementación de las mismas. Entonces yo en principio apostaría, y esto sería una propuesta para el candidato presidencial, que nosotros nos la jugáramos por presentar la reforma que permita la representación. Eso está en todos los países del mundo. Es que es increíble que la colombianidad en el exterior no tengan una representación parlamentaria que les permita abrir las distintas discusiones a nombre de lo que aproximadamente suponemos sean 7 u 8 millones de colombianos y colombianas que creemos están viviendo en el exterior, como con sus hijos y sus nietos, que también son colombianos. Hugo, tienes el micrófono apagado. Bueno, precisamente hablando de este tema, doctora Carolina, pues nos responde también, pasó con lo mismo con el doctor Iván Cepeda, que nos responde un poquito adelantado la pregunta, pero sin embargo habría que profundizar mucho sobre esta misma situación de la diáspora colombiana, que está profundamente
condicionada por las políticas migratorias y de seguridad de los países de destino. Podemos hablar principalmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, pero también otros países. ¿Cómo articular desde el Congreso una política exterior con enfoque de derechos humanos que defienda a las y los migrantes colombianos frente a las deportaciones, la criminalización, la precarización laboral, especialmente en contextos, precisamente lo que estaba pasando en Estados Unidos con la política de Donald Trump y lo que está pasando también en Europa con la política del pacto asilo-migración de la Unión Europea? Bueno, yo creo que, digamos, tenemos que, vuelvo e insisto, ahorita estaba haciendo una revisión de las leyes que existen en Colombia y hablaba con algunos colombianos en el exterior y les decía que esto requiere una ley o podríamos, por ejemplo, puede el gobierno materializar mediante un decreto para que se implemente. Un ejemplo, muchas de las situaciones que tú mencionas allá tienen que ver con que los consulados en Colombia, las embajadas, generalmente, salvo, digamos, los cambios que ha habido en este gobierno, han sido embajadas en los gobiernos anteriores en Colombia que se dedica a hacer casi prácticamente negocios con las transnacionales para poder hacer ni siquiera una reindustrialización de Colombia, porque eso no ha sido el proyecto político de la derecha, que es la que ha gobernado a Colombia durante tantos años, la reindustrialización, sino para hacer negocios de extractivismo. Entonces yo sí creo que hay que profundizar en que las embajadas y los consulados sean 24/7 para el pueblo colombiano en el exterior. 24/7 tiene que ver con que tiene que responder la patria colombiana en esos consulados. No tiene que haber esa tramitología para pasar por la Cancillería, la embajada y el consulado para poder reaccionar frente a una queja, por ejemplo, cuando un colombiano es detenido, privado de la libertad en el exterior y no tiene una respuesta inmediata, cuando hay situaciones, por ejemplo, de vulneración de los derechos humanos, como trata de personas, cuando hay situaciones, por ejemplo, de colombianos que hay pérdidas de sus familias, si no hay una manera que reaccione el Estado, sí tendríamos que mirar que esas leyes apunten a que esos consulados sean 24/7 y tengan capacidad de reacción, de acompañamiento e inclusive de descentralización, porque la condición de la colombianidad, mucha parte de ellos, pues hay una parte importante que tiene un nivel de calificación, muchos trabajan en el mundo científico, en el mundo diplomático, político, de la sociedad civil en el mundo, pero hay otra parte que es la mayoría que está en condiciones de mucha vulnerabilidad, pues efectivamente por la situación, están en trabajos, digamos, de servicios generales, servicios básicos en estos países, pero además bajo la condición de inmigrantes que, por lo que estoy planteando ahora, por las nuevas condiciones políticas de estos países que acogían en otros momentos en condición de refugio, de asilo o en condiciones de trabajo de los colombianos, ya es otro momento político, es otro momento cultural y eso exigiría inclusive descentralizar esos consulados para que esos consulados se puedan desplazar y ubicar a la población colombiana y poder resolver este tipo de situaciones. Vuelvo e insisto, cualquier proyecto de ley que nosotros presentemos, nosotros podemos presentar proyectos de ley para acuerdos bilaterales sobre seguridad social, se puede presentar hacer una reforma a la ley migratoria que existe actualmente en Colombia, pero tiene que tener un carácter vinculante. Por eso la importancia de generar esa bancada y esa representación de la colombianidad en el exterior para que haya inclusive un control político, así sea nuestro propio gobierno. Si es nuestro propio gobierno, pues tiene que haber una exigibilidad permanente desde el escenario político frente a nosotros para poder cumplir con esta población que ha estado invisibilizada, como lo dijo la Comisión de la Verdad, la Colombia invisible, pues a los ojos de la ciudadanía y del Estado colombiano. De esa vulnerabilidad, millones de colombianos y colombianas en el exterior siguen sintiéndose excluidos de las decisiones que afectan su futuro. ¿Qué reformas impulsará
para fortalecer la participación política de la colombianidad, más allá del voto, y cómo concibe el papel de la curul internacional en la construcción de una democracia colombiana verdaderamente incluyente y transnacional. Bueno, mira, Hugo, yo ya te lo había respondido en la primera parte, pero quiero abordar, digamos, otro tema. Yo creo que el país tiene que entrar en una etapa de relaciones multilaterales. Nuestro candidato ahorita decía, mantendremos relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de cooperación, pero Colombia tiene que abrirse al mundo. Y eso es el paso que ha dado el presidente Gustavo Petro con la franja y la ruta, abriéndose hacia la China y hacia los países asiáticos para abrir relaciones culturales, comerciales y políticas. Y aquí hay una posibilidad de retorno, porque es que la ciudadanía de la diáspora, de la colombianidad en el exterior, tiene un aprendizaje sobre el mundo que nosotros vamos a requerir para un proyecto estratégico de reindustrializar a nuestro país. Porque finalmente muchos quisieran retornar, pero tienen que tener condiciones de retorno a Colombia. Si vamos a abrir a Colombia al mundo, bajo una política de reindustrialización, que en el gobierno del presidente Gustavo Petro se trazaron 4 líneas de reindustrialización, la transición energética, por ejemplo, la industria nacional de medicamentos y vacunas, la agroindustria, que es otra de las líneas, y la industria aeroespacial, que fueron las líneas que lanzó. Eso es un proyecto estratégico. Eso puede ser una posibilidad y una vía de retorno de la ciudadanía de la diáspora. Mucha de ellas calificada, otros que manejan varios idiomas y conocen al mundo. Nosotros no nos vamos a poder integrar al mundo si no conocemos perfectamente las condiciones de los demás países. Tenemos que tener a la China en la cabeza, al Asia, el propio Estados Unidos, Europa. Tenemos que tener casi que observatorios estratégicos permanentes que estén censando la realidad de estos países para nosotros podernos abrir a la multilateralidad, dadas las condiciones que ya tenemos hoy con el gobierno de los Estados Unidos, donde Colombia ha invertido su relación comercial históricamente de un 25%. Yo creo que nosotros no podemos seguir solo con Estados Unidos en un 25%. Tenemos que diversificar la economía, diversificar esas relaciones, bajar con Estados Unidos siquiera al 10%, porque es un socio bastante incierto, dadas las condiciones políticas de ese país, que incurre en asuntos que son contrarios al derecho internacional humanitario, y lo que siempre hemos defendido diversificar el no injerencismo en las situaciones internas de otros países. Los intereses geopolíticos en el petróleo nos ponen en una tensión muy grande frente al tema de Venezuela, porque en esto sí hay que respaldar al presidente de Colombia y al próximo presidente en términos de la defensa de la soberanía colombiana, pero también de los principios del derecho internacional humanitario, de no injerencismo en Venezuela y no injerencismo en ningún territorio, en la política interna de ningún país de América Latina. Eso nos obliga a hacer una apertura hacia otros países del mundo, y yo creo que allí hay una clave del retorno de la ciudadanía de la diáspora, que tiene un saber, un conocimiento para el proyecto estratégico de reindustrialización de Colombia, para el proyecto estratégico de la paz, que ya no solamente es un tema de la paz de Colombia, sino la paz de la región latinoamericana frente a las andanadas del gobierno de los Estados Unidos. Y creo que tenemos que empezar a explorar eso seriamente para generar esas posibilidades de retorno a quienes quieran hacerlo, porque yo creo que va a ser mucho mejor las condiciones de vida aquí en Colombia que en Chile hoy, por ejemplo. Ya vieron lo que pasó en Chile. Ganó, pues evidentemente es una decisión del pueblo chileno, no vamos a opinar sobre esas decisiones, pero por la visión de extrema derecha en países como Argentina o Chile, va a ser mucho mejor vivir en Colombia, y tenemos que generar las condiciones para que nuestros connacionales y compatriotas regresen. Bueno, muchas gracias, doctora Carolina. Le paso la palabra entonces a Diana. Muchas gracias, Hugo, y Carolina también por tu intervención. Es muy interesante para nosotros saber la visión política, programática que tienen ustedes en Colombia hacia nosotros también, ¿no? Estamos tratando de que nos incluyan en el discurso, en el programa, ser parte de, que nos reconozcan como recursos también, ¿no? Como decía Iván, no solamente las remesas que son tan importantes para la economía nacional, sino también todo ese recurso humano, y lo que decía Carolina, académico, habemos muchas personas simplemente trabajando fuertemente afuera y que podemos ser
representar un recurso muy importante para el país. Pero bueno, vamos a darle paso entonces a Gladys, que ha estado juiciosita recogiendo por todo lado preguntas y comentarios, y entonces vamos a empezar a entrar un poquito también en el tema electoral. Ahora sí, ya pasamos esta parte de la geopolítica, de la diáspora, de entender un poco ustedes que el mensaje que nos traen, y ahora hablemos del tema que está presente ahora y que nos lleva a este evento también. Sabemos que Iván ya estuvo presente en México, que estuvo en Londres, próximamente el 7 de enero va a estar en Madrid, y pues me imagino que hay una estrategia electoral también para el exterior. Pero bueno, la palabra la tiene primero Gladys y entramos en esa temática. Sí, bueno, pues muchas gracias. Pues hay muchísimos comentarios, muchísimas preguntas. Pero bueno, voy a decir aquí un comentario porque también hay mucha gente que nos está siguiendo desde Colombia. Y aquí hay un compañero que nos dice, y también, por ejemplo, desde Estados Unidos, Julio Sánchez dice, yo quiero apoyar a Iván Cepeda, que siga con la causa que ha luchado el presidente, que yo nunca voté por Petro, pero he sido el que admiro su trabajo, que he hecho que por Iván Cepeda y votaré. Ya tengo inscrita mi cédula en los Estados Unidos, entonces espero para que no tengamos ningún fraude. Es su comentario para esto, pero bueno, también aquí hay una pregunta directa tanto para Carolina como para Iván, de cómo está trazada la estrategia electoral en el exterior. Entonces, por favor, Iván, y luego Carolina, muchas gracias. Bueno, gracias, y una campaña electoral es ante todo una movilización y acción política en la que debemos conseguir en muy poco tiempo que millones de personas se expresen en las urnas a favor de nuestro proyecto. Ya hemos hecho una importante labor, y en eso quiero darle todo el mérito a Carolina, de impulsar una gran consulta en el seno del Pacto Histórico. Esa fue una decisión que se podrá discutir como toda decisión política, pero que sin lugar a dudas ha marcado un importante éxito democrático y electoral que nos pone como la principal fuerza política en el país, y yo creo que deberíamos así reclamarlo también en el exterior. Entonces, dado que esa es una definición que nos guía, que no se trata de construir grandes estructuras, hacer debates muy interesantes, pero poco prácticos a la hora de lo esencial, que es movilizar votantes, yo me permito hacer 6 o 5 importantes recomendaciones en esta etapa. Es decir, 6 tareas, lo voy a poner así claramente. Algunas son generales, valen para todos, en Colombia y en el exterior. Otra que mencionaré más específicamente sobre ustedes en el exterior. A ver, ¿y cuáles son esas tareas? Rápidamente las digo. Hemos determinado que el 6 de enero es la fecha en que arrancamos a la gran movilización electoral nuestra, hacia la consulta, hacia la elección del 8 de marzo. Tempranamente debemos movernos en todas partes, de manera sincrónica, para lograr que el efecto político sea mayor. Es decir, que en todas partes se sienta que el pacto histórico ha desplegado su fuerza, en todas partes. En el país, en los municipios, veredas, corregimientos, grandes ciudades, y también en todas partes en el exterior. Así que alistémonos a un cronograma que arranca ya con esa fecha. Se ha hablado incluso de hacer asambleas del pacto histórico exclusivamente dedicadas al tema electoral. Puede ser una buena iniciativa.
pero que el 6 arranquemos definitivamente. Segundo, nosotros queremos, y mañana sí lo vamos, o pasado mañana sí lo vamos a anunciar, se lo comenté a Carolina y lo vamos a hacer conjuntamente porque esta es una sola campaña, eso es importante decirlo, campaña a presidencia, pero hay que votar por el pacto para Senado y Cámara. Es una sola campaña electoral la que estamos haciendo. Entonces, desde esa perspectiva, decir que vamos a crear un voluntariado. Miles de personas, decenas de miles, esperamos cientos de miles de personas podrán vincularse a través de 5 o 6 acciones que daremos a conocer muy pronto. Son acciones sencillas, redes sociales, trabajo casa a casa. Trabajo publicitario, explicación del programa, ya lo daremos a conocer en una especie de muy claro instructivo sobre cómo cada quien puede, a través de una plataforma en las redes, conectarse con nuestra campaña, tanto Senado y Cámara como Presidencia. Voluntariado, segunda tarea. Tercera, por supuesto que las redes sociales son fundamentales hoy. Es el gran vehículo, la gran plataforma, los grandes canales de información y diálogo que hay. Pero nada reemplaza, queridas compañeras y queridos compañeros, el diálogo persona a persona. Necesitamos desplegar en los próximos días, semanas y meses una toma del territorio. Y cuando digo toma del territorio me refiero en Colombia y también en el exterior, casa por casa, hablando con la gente que va a votar y explicándoles nuestro programa, nuestro propósito, nuestros logros como gobierno de una manera clara y sencilla para que los convencidos queden más convencidos y los convencidos nos ayuden a convencer a los no convencidos. Es decir, que hagamos un efecto en cadena para llevar a miles, decenas de miles, centenares de miles, millones de personas a las urnas. Igualmente, necesitamos desplegar la organización de grupos de debate político. Esto quiero marcarlo claramente. No son bodegas, no son grupos de choque para insultar a otras campañas. Nosotros no hacemos eso, lo hemos dicho claramente. Lo nuestro no es el insulto, el agravio y la calumnia, pero sí queremos, compañeras y compañeros, que haya grupos de personas, grupos de líderes y lideresas de opinión que den el debate político con la extrema derecha y con la derecha. Es decir, que interpelemos claramente a nuestros opositores. Nosotros decimos, bueno, a mí me dicen, bueno, ¿y usted el debate? Pues yo debato todo el tiempo, pero el debate debemos hacerlos todas y todos, como lo ha hecho Carolina, por ejemplo, en muchos escenarios. Pero queremos que eso se convierta en una labor de todas y todos nosotros. Es decir, que organicemos el debate político en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los medios alternativos, en la calle, defendiendo nuestras ideas, explicando por qué nuestro gobierno ha tenido logros que son históricos, mostrándole a la gente por qué debemos avanzar hacia un segundo gobierno. Siguiente tarea rápidamente. Les invito a que hagamos un énfasis político en las mujeres y los jóvenes como sectores que debemos atraer especialmente. Nuestro gobierno está en deuda, lo digo de manera autocrítica, con las mujeres y los jóvenes. Así que hacia esos dos grandes sectores, una política más clara en Colombia y en el exterior. Y por último, dos últimas cosas. En el exterior. En el exterior, pues ustedes son quienes deben guiarnos mejor. Sabemos que hay grandes concentraciones de votantes en Estados Unidos, España, Venezuela,
pero hay muchos países donde también hay que hacer un trabajo fundamental. En todos debemos desplegar acciones, pero nos preocupa mucho, y esto es importante preguntarnos cómo romperlo, el gran nivel de abstención en el exterior. 72% en 2022 fue la tasa de abstención de nuestros compatriotas. Así que la gran pregunta es ¿por qué no se está votando como se vota en Colombia? Y hay muchas explicaciones obvias. Bueno, puede ser que no hay la disciplina de la inscripción, las embajadas y los consulados no ayudan, no hay conocimiento, la gente no entiende a veces por qué es tan importante elegir un gobierno. Todo eso debe ser una labor que emprendamos ahora antes de el 8 de enero para hacer que haya el mayor número de inscritos e inscritas. Y por último, lo que ustedes decían, el día de las elecciones, la movilización del electorado el día para ello es necesario organizarnos, organizar la gente que va a votar por nosotros, saber dónde están, cómo ayudamos a que lleguen a las urnas, evitar que se nos vuelva a hacer trampa en quitarnos la posibilidad de que nuestro electorado vote. Eso no es solamente aquí en las zonas rurales, que ya tenemos un problema, sino también en el exterior. Así que alerta con la posibilidad de que por A, B, C motivo no haya posibilidad de que se vote en el exterior. Y por supuesto, vigilar el escrutinio, tener testigos electorales. Nosotros estamos ya con un, tal vez la palabra no sea batallón, pero sí con una unidad de juristas que va a estar en la registraduría atendiendo los litigios que puedan surgir en materia electoral ese día. Y contar bien, tener rápidamente los datos de cuántos votos hemos obtenido en cada mesa. Lo dejo ahí simplemente. Muchas gracias, Iván. Me permiten un momento, antes de seguir con Carolina, yo quiero hacer un aporte chiquitico a esos puntos. Si podemos agregarle, porque tenemos una deuda histórica con la comunidad LGTBIQ, no solamente con las mujeres y los jóvenes, y también con las personas con diversidad funcional. Así que sería muy importante, aquí en el exterior estamos haciendo mucho esfuerzo por atender a esta población y ayudarles, así que una idea desde nuestro trabajo en el exterior. Y también pienso yo que el producto de ese abstencionismo en el exterior tiene que ver precisamente con los temas que hemos tratado hoy, y es con la falta de reconocimiento a la diáspora. Así que yo creo que estamos avanzando y seguramente vamos a ir logrando muchísima más presencia en las elecciones mientras seamos integrados en estos procesos. Carolina. Ahora sí. Sí, Diana, también quiero agregar antes que Carolina nos conteste, también que nos hable, por favor, nos agregue sobre la inscripción de las cédulas. Gracias. Por si no lo tienes, por favor, si nos puedes eso también recordar, inscripción de cédulas. Muchas gracias. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que, ratificando lo dicho, es una sola campaña, es campaña por Cámara, Senado, Iván Cepeda, presidente. En consulta del Pacto Amplio, recordemos que tenemos una consulta del Pacto Amplio el 8 de marzo, donde van a haber dos consultas. Hay una consulta de la derecha, que denominan la Gran Consulta, y hay otra consulta del Pacto Amplio, donde hasta ahora tenemos la expresión de nuestro candidato Iván Cepeda, del precandidato Roy Barreras y Camilo Romero. Daniel Quintero pues hizo la manifestación, pero nosotros, o por lo menos a mi juicio, lo que yo tengo entendido es que Daniel Quintero queda inhabilitado por la participación que hizo en la consulta popular en la cual competimos con Iván Cepeda. Entonces, ese 8 de marzo van a haber elecciones congresionales. Nosotros tenemos que garantizar desde ya y activar los mecanismos de la Registraduría General de la Nación que nos fallaron en la consulta popular del 26 de octubre para que se active la participación en nuestra consulta por Iván Cepeda. Porque evidentemente la colombianidad en el exterior va a votar es por la curul de los colombianos en el exterior. Pero sí tienen el derecho, y es una discusión que tenemos que activar en este momento. Nosotros ya tenemos redactadas
unas solicitudes no solamente a la Fiscalía General de la Nación para que vigile y active los mecanismos de delitos electorales, sino que también propusimos al Pacto Histórico una propuesta concreta de que haya un software, una auditoría internacional del proceso electoral. Y eso incluye el 8 de marzo, donde ya iniciamos con la consulta presidencial, donde invitamos a la diáspora, a la colombianidad en el exterior a respaldar a Iván Cepeda en la consulta del Pacto Amplio, pero además a votar masivamente por la consulta de la colombianidad, en la candidatura de la curul del exterior, y en nuestro caso, pues porque evidentemente ustedes tienen sus familias, sus amigos acá en Colombia, a que nos inviten a votar por Senado y Cámara. Si nosotros no tenemos mayorías en el Congreso, así ganemos el gobierno, vamos a tener las dificultades de bloqueo institucional que presenta hoy el presidente Gustavo Petro. Entonces necesitamos activar los mecanismos para que voto que vaya a la Cámara va al Senado y va por Iván Cepeda presidente, y viceversa. Voto por Iván va a Senado y Cámara, de tal manera de que nosotros logremos una representación congresional que nos permita adelantar las reformas que fueron bloqueadas por el actual Congreso de la República. Fíjense en ustedes que ahí volvieron a bloquear la ley de financiamiento en medio de un déficit fiscal, y pues bloquearon la reforma a la salud, que esa nos duele en lo más profundo del alma, ese bloqueo, pero también en la jurisdicción agraria. Es decir, nuestra campaña está dirigida, y hacemos la invitación ya a la diáspora que nos ayude con su movilización en el país para poder iniciar el proceso de Senado y Cámara, pero además en el apoyo de ustedes mismos con la campaña de Iván. Perfecto, Carolina. Muchísimas gracias. Vamos entonces a recoger otros comentarios del chat antes de ir con la segunda tanda de saludos internacionales a la campaña. Vale, pues nos dice Marco Julio Becerra Rodríguez, el cambio sigue porque el cambio no se detiene. Cepeda presidente, Carolina Corcho vicepresidenta de la Colombia del Cambio, que sigue de frente y sin parar, porque llegó la hora de que Colombia progrese como ha debido ser siempre. Se tenía que decir y se dijo. Hugo Fernando Molina Ardila dice, la página consular en Nueva York me aparece hace más de un mes con ventanas de mantenimiento para la inscripción de cédulas, y se dice que el límite es el 2 de enero para hacerlo de manera digital. Jim Piedrahita dice, es importante que a partir de redes se lleve a cabo talleres sobre el ejercicio de hacer control político y de la forma de invertir a la oposición con cifras y datos concretos. Betty Puerta nos dice, pregunta desde aquí para nuestro candidato Iván Cepeda, ¿qué medidas tomaría para proteger los derechos de la colombianidad en el exterior y garantizar su participación en la toma de decisiones? También nos escribe John Morales, tenemos que ganar no solo en la presidencia, ya vimos en el actual gobierno que la mayoría en el Senado y la Cámara son fundamentales e indispensables para que se puedan construir cambios verdaderos en nuestro país. Más o menos, bueno, muchísimos comentarios y bueno, estos son algunos que yo creo que también con las preguntas hay también ya muchas respuestas. Gladys, Gracias. ¿de qué parte nos están viendo, acompañando? ¿Tienes por ahí? Sí, nos están acompañando desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Colombia, de muchas zonas, desde Popayán, Risaralda, también desde Australia, nos están acompañando de Europa, de muchos países, desde Chile, Argentina, desde América del Sur, o sea, realmente estamos en muchos sitios, nos están acompañando desde muchos sitios y muchísimas gracias, sí. Ay, qué bonito, Gladys, eso es bonito escucharlo. Sí. También es muy emocionante porque a pesar de que los nervios están ahí, estaba mirando el chat de compañeros y las compañeras que están en varios chats donde hacemos trabajo de la campaña, de la coordinación internacional de campaña y demás, están siempre escribiendo, ya vamos tantos, ya se está sumando, ya vamos más de 1,200, no sé. Es muy emocionante, así que
Seguimos entonces. Una pregunta quedó entre los comentarios que leyó Gladys. Entonces, vamos con esta pregunta y cerramos este bloque. Derechos de la colombianidad en el exterior. ¿Qué medidas piensas tomar para que se respeten los derechos? Sí, nosotros ya hicimos alusión en el primer bloque a eso, pero aquí digamos cuál es el procedimiento que debemos asumir y al que hemos invitado a muchos sectores sociales, populares, con los que estamos también elaborando programáticamente. Nosotros queremos escuchar a la gente, queremos condensar en nuestro programa las ideas, los planteamientos, las reivindicaciones que históricamente ha hecho la gente a través de sus movimientos. Entonces, yo les hago la invitación a que hagamos esas asambleas sin que eso vaya a convertirse en un congreso inagotable, programático, pero sí una reunión en la que podamos precisar cuáles son, desde la perspectiva de la colombianidad en el exterior, los asuntos más sensibles. Ya sabemos algunos, aquí ya hemos mencionado lo que tiene que ver con el estatus de las personas exiliadas, el reconocimiento de sus derechos, la necesidad de que haya un servicio diplomático, consular, que sea eficaz en la defensa de esos derechos, la necesidad de que las víctimas que han padecido el exilio puedan retornar en condiciones dignas. En fin, el censo, en fin, cosas que ya hemos mencionado aquí. Pero sería necesario, fundamental, que eso lo condensemos y oficialicemos, para que nuestro programa no sea simplemente la ocurrencia o la meditación, por muy seria que sea, de una persona, que es el candidato o candidata, sino el resultado de un proceso democrático de decisión. Fíjense ustedes que nosotros cada vez insistimos más, como lo hace el presidente, en la necesidad de convertirnos en poder constituyente. No solamente asamblea constituyente, sino poder constituyente, en que cada vez más sea la gente la que toma las decisiones, la que tiene la palabra, lo que yo he intentado transmitir con ese sabio proverbio de los pueblos ancestrales de mandar obedeciendo. Nosotros vamos a obedecer el mandato que nos dé la gente y por lo tanto es bueno escucharla. Ya por ejemplo tenemos en Bogotá, se hará así, a finales del mes de enero una reunión con jóvenes para que nos digan, no porque no sepamos y no tengamos presentes sus reivindicaciones, pero queremos escuchar a la juventud. Queremos escuchar si esa oferta que les están haciendo de simplemente embarcarse en programas de inteligencia artificial como especies de talleres de formación para salir al mercado laboral es lo que quieren, o si quieren realmente derechos, si quieren ejercer sus derechos, porque aquí se está virtualizando y volatilizando, como es propio de la lógica neoliberal, los derechos de la gente. Entonces, atentos a la escucha y a poder incorporar, no solamente como frase de manera retórica o demagógica, sino como proyecto de gobierno. Por eso es importante sustanciar al máximo, que es lo fundamental, lo que ustedes quieran decirnos y que debamos tener muy presente.